Estamos con María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano en Grupo Argos. María Clara, quisiera que por favor nos ayudaras a entender y a nuestros clientes un poco cómo nace el negocio de desarrollo urbano y qué valor aporta al grupo. Muy bien, el negocio de desarrollo urbano realmente nace hace más de 60 años cuando Cementos Argos compra todo este portafolio de tierras por su potencial minero, dado que tenían caliza con la que posteriormente se producía el cemento. Sin embargo, en la medida en que las ciudades iban creciendo, estos activos se convirtieron más valiosos por su potencial inmobiliario que minero. De manera que en 2012 Cementos Argos decide hacer un spin-off de todos los activos no cementeros, entre ellos también los portuarios, que posteriormente se desinvirtieron, los de carbón y los inmobiliarios. Y es ahí donde Grupo Argos como holding los fusiona por absorción para maximizar allí su valor. Hoy tenemos un portafolio entre activos fijos e inventarios cercano a los 2.34 billones de pesos, que son algo así como 5.000 hectáreas. En ese tamaño de las 5.000 hectáreas, ¿en dónde están concentrados los terrenos y qué tan representativo es Barranquilla y Barú dentro de todo este portafolio de tierras? Si bien tenemos tierras en toda la geografía colombiana, los globos de Barranquilla y Barú son definitivamente los más importantes, representan cerca del 80% de esos 2.34 billones de los que te hablé. María Clara, ¿me podrías ayudar a entender qué tipo de estrategias implementan ustedes en el negocio de desarrollo urbano para darle valor al portafolio de tierras y cómo monetizan esas tierras? Sí, perfecto. Y empiezo contándote por lo que hemos hecho en Barranquilla, donde durante los últimos 40 años hemos urbanizado ya cerca de 400 hectáreas. Y nuestro rol ha consistido en diseñar el plan maestro para todo el territorio, posteriormente dotar a la tierra de norma y construirle las vías. Ya llevamos cerca de 80 kilómetros construidos, las redes de servicios públicos, redes eléctricas, de hecho subterráneas, hace décadas cuando todavía la gente las hacía aéreas y no era norma hacerlas subterráneas, redes pluviales, fuimos los primeros en hacerlo, para que la ciudad no colapsara en épocas de lluvia, redes sanitarias, parques, ciclorrutas, siempre con un énfasis en el peatón y en el ciclista. Fíjate que de muchas maneras nos adelantamos a la agenda urbana por muchas décadas acá en Grupo Argos. En términos de espacio público por habitante, tenemos ya cerca de 70 hectáreas que este año, con un plan de ordenamiento zonal que nos acaban de aprobar por 223 hectáreas, vamos a ceder como parte de espacio público unas 64, de las cuales 32 van a ser un parque, un gran parque central de escala metropolitana, en la mitad de todo ese desarrollo. Entonces fíjate que con eso prácticamente duplicamos ese espacio público por habitante. Hemos atraído hitos urbanos que le dan identidad a nuestros desarrollos. Por ejemplo, hace ya más de una década facilitamos la llegada del Colegio San José a Barranquilla, de la Universidad del Norte, y de la misma manera que en un centro comercial el ancla es la que luego atrae el tráfico para los demás locales, cada vez que traemos estos usos institucionales como educación, salud y recreación, lo que estamos es motivando y generando tracción para los demás usos, como los de vivienda y luego en consecuencia de oficinas, comercio, etc. En la medida en que le damos solución a las necesidades, como dije, de educación, salud, recreación a las familias, van a ser el área preferida para ellas vivir allí. Y en la medida en que somos más atractivos, podemos tener unos precios por metro cuadrado más elevados y estamos en consecuencia maximizando el valor de nuestra tierra. Todo ese desarrollo es respecto a Barranquilla, pero en Barú también tienen un portafolio de tierras importante. ¿Qué tipo de enfoque le están dando a ese portafolio y qué socios están teniendo para los proyectos que están iniciando? Así es, en Barú tenemos 1.100 hectáreas y también es una tierra que está en nuestro portafolio hace 6 décadas y que con decisión empezamos a desarrollar hace ya 3 años cuando licenciamos esa primera etapa que comprenderá algo así como 3.200 habitaciones hoteleras y más de 6.000 unidades de vivienda cuando ya hablamos del globo completo de las 1.100 hectáreas.
Para esta primera fase hotelera, sí cambia un poco el perfil de los clientes. Ya no es el pequeño constructor que nos compraba el lote urbanizado. Fíjate que en vivienda normalmente los proyectos se autofinancian. En la medida en que los clientes, cuando ya se van a vivir a su casa, ya han pagado el 100% de esa unidad y por lo tanto el constructor construye con los dineros de sus clientes. En un proyecto como un hotel, tú no recibes el primer dólar hasta que el hotel ya no está operando, de manera que las inversiones son mucho más cuantiosas. Te doy un ejemplo de uno de los negocios recientes que hicimos, que es un hotel que va a ser operado por la marca Sofitel, cuyo inversionista va a ser el PEI, que es uno de los fondos de inversión más grandes de este país. Es un hotel de 187 habitaciones que costará cerca de 200.000 millones de pesos para 7 hectáreas. Entonces, fíjate, necesitamos replicar esto para 1.100 hectáreas o las 3.200 habitaciones de las que te hablaba. Entonces, nuestro reto un poco y rol en este caso es articular a un montón de jugadores, porque para la escala ya de estos nuevos proyectos simultáneamente tienen que estar participando un inversionista, como en el PEI, en este caso que te menciono, un operador, la cadena francesa Sofitel en este caso, un constructor, arquitectura y concreto, un desarrollador, nosotros como propietarios de tierra. Entonces ya nuestro rol es más de estructuración de proyectos, de asignar adecuadamente los riesgos entre cada uno de estos jugadores y velar porque cada uno obtenga la rentabilidad justa, dados pues los riesgos que está asumiendo en cada etapa del proceso. El portafolio de tierras es amplio y si uno calculara las inversiones anuales superiores a los 100.000 millones de pesos que han hecho en los últimos años, ¿ustedes creen que pueden mantener un ritmo similar a ese o cómo ven el proceso de desinversiones? Sí, digamos en la medida en que, como te decía, los negocios son ahora de una dimensión mucho más grande, que cada vez que vendemos un lote de 50.000 millones, eso supone un proyecto de $500 millón de pesos, pues es difícil suavizar los resultados en el tiempo, entonces se convierte en algo muy binario. Si tú, por ejemplo, no escrituras ese lote al cierre de un trimestre, pues entonces vas a tener un cambio muy abrupto entre uno y otro. Pero sí creemos que en el largo plazo esa puede ser una cifra, la que tú mencionas, razonable de desinversiones. Volviendo un poco al tema de Barú, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué consiste el master plan y de qué tipo de inversiones o de qué monto de inversiones estaríamos hablando? Una vez se desarrollen los proyectos hoteleros y de segunda vivienda, además de otros usos complementarios, estamos estimando que se van a realizar sobre ellas por parte de nuestros compradores inversiones superiores a los 10 billones de pesos. En negocios como los que te comentaba anteriormente, donde tenemos que articular a una serie de jugadores para que pongan pues unos los recursos, otros la operación, el desarrollo, la construcción, etc. Este es un proyecto, pues eso desde el punto de vista económico, pero quisiera mencionarte también porque pues el eje de todo es la sostenibilidad en sus 3 dimensiones, y también en lo ambiental vale la pena resaltar que esas 1.100 hectáreas, 569 las vamos a dedicar a la protección del medio ambiente, 234 a un bosque secotropical, 191 a un corredor verde que va a conectar desde las playas del sur hasta los manglares del norte, y 144 hectáreas de protección de manglares. De hecho, todo el diseño urbanístico se realizó a partir de todos los estudios ambientales que identificaron cuáles eran esos activos que debíamos proteger, y alrededor de eso es que en estas áreas útiles vamos a desarrollar pues, los proyectos hoteleros, las 3.200 habitaciones de las que te hablaba y las más de 6.000 viviendas. En su época de construcción de todos estos hoteles, estamos estimando la generación de cerca de 6.000 empleos y algo así como $1 billón de pesos de aporte al Producto Interno Bruto. Esto pues lo hicimos en un estudio de impacto económico que calcula pues el impacto directo, indirecto e inducido. Esto lo hizo JLL, que es un experto en estos temas, y además, posterior a la construcción, en toda la etapa de operación, este desarrollo va a generar $300 millones de aporte al Producto Interno Bruto,
que es algo así como una perpetuidad de 3 billones de dólares o 10 billones de pesos. De manera pues que es un proyecto que nos llena de ilusión y de orgullo, no solo pues porque va a ser muy atractivo desde el punto de vista económico para Grupo Argos, sino por todas las externalidades positivas en términos ambientales y sociales que genera. María Clara, muchísimas gracias y seguro es de gran ayuda e interés para todos nuestros clientes. Gracias a ustedes por la invitación, un placer.